Muy buenos días para todos los que nos ven desde México y del continente americano. Muy buenas tardes a los que nos ven desde España y Alemania. Muy bienvenidos al webinar Las claves del éxito en los proyectos de Industria 4.0. Muchas gracias por haberos registrado y esperamos que os resulte muy interesante. Soy Ramón Freire, el socio de Clifton Robina en España. Primero, unas cuestiones técnicas. Estamos emitiendo en dos plataformas, hay más de 400 personas y las dos tienen un chat donde podemos ir haciendo las preguntas que contestaremos en la parte final. Como somos muchas personas, seguramente no habrá tiempo suficiente, pero de todas las maneras lo que haremos es mirar las claves del éxito en los proyectos. Vale. De todas maneras, lo haremos al final de todo. Permítanme presentarles a Marcel Hagemann de Industria 4.0 del Maturity Center de Aachen, desde el corazón del ecosistema de investigación del RWTH. Hola, Marcel. Hola, Ramón. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Hola, Pedro. Buenas tardes también, o buen día desde Alemania a todos los que nos están escuchando. Para mí es un placer hoy participar en ese formato y espero que sea muy informativo y que ayude a todos a entender un poco mejor qué es realmente esa Industria 4.0, ese nombre que es tan famoso y tan conocido. También está con nosotros Pedro Clet, que es el socio de Clifton Robina en México. Hola, Pedro, buenas tardes. Y buenos días en México. Pedro, no te oímos. ¿Sí, Pedro? Buenos días, buenas tardes a los que nos veis al otro lado del charco. Bienvenidos a todos desde Clifton Robina aquí en México. Clifton es una consultora boutique en la que nos especializamos en excelencia operativa. A lo largo del tiempo hemos ido transformando y ahora tenemos un pilar muy fuerte en México y en Europa de Industria 4.0. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Bueno, ahora queríamos hacer una pequeña iniciar con una pequeña slide de la Industria 4.0. Entre nosotros tenemos mucha gente que conoce la industria muy a fondo, tenemos incluso profesores y personas que conocen perfectamente la Industria 4.0, pero quería gastar un minuto en daros una pincelada de lo que es la Industria 4.0 para aquello que os estáis iniciando. Por favor, Marcel. Muy bien. La Industria 4.0 es básicamente la aplicación de las nuevas tecnologías que escuchamos todos los días, de la inteligencia artificial, de la robótica, de todas las tecnologías habilitadoras, aplicarlas en el rediseño de la cadena de valor de la industria. Ahí vamos a utilizarlas para realmente mejorar procesos, para también diseñar nuevos productos y servicios, sistemas e incluso para tener nuevos modelos de negocio. Todo eso es lo que va a ayudar a la Industria 4.0. En definitiva, buscamos la integración horizontal, que es desde el proveedor hasta que llegamos a la fábrica y después a nuestros clientes finales, lo que es la cadena logística, la cadena de supply, y la integración vertical, que supone la integración de todos los sistemas, desde los sensores en las plantas hasta los RPs o las plataformas que hayamos montado, ¿no? Realmente los pilares de la Industria 4.0 se centran en las personas, la tecnología, los datos, la colaboración y la ciberseguridad. ¿Qué beneficio nos trae la Industria 4.0? Pues en general los beneficios es una mejor experiencia de los clientes por nuestros productos y servicios, la forma que les atendemos y les alcanzamos. También una mejor experiencia de las personas que trabajan en las fábricas, en las empresas, una mejor experiencia de empleado. Y después también otro beneficio importantísimo es la eficiencia. Aquí, como sabéis, siempre perseguimos más productividad, rentabilidad, los típicos objetivos que tenemos en la eficiencia. También la Industria 4.0, con la utilización de su tecnología, nos ayudan a que tengamos unos mejores productos y servicios y, por lo tanto, ser más rápidos en lanzar las cosas al mercado, tener una mejor innovación. Y también la Industria 4.0 nos ayuda en todo aquello que supone ser mucho más sostenibles y en todo lo que supone ir hacia una economía mucho más circular. Así que perfectamente hay muchos beneficios, pero si pasamos a la siguiente slide, hemos puesto una pequeña reflexión para hablar que no totalmente son beneficios. La Industria 4.0 también nos trae algún riesgo. Si vamos a
algunos estudios que se han realizado en los últimos años nos hablan de que los grandes proyectos de Industria 4.0, las 2/3 partes fracasan y eso supone un desperdicio grande de dinero privado y público, de tiempo y de recursos, ¿no? Principalmente los riesgos están en que no hayamos hecho una buena revisión estratégica, que nos falte una buena visión de hacia dónde vamos, que la tecnología que estemos eligiendo no sea la adecuada, que no tengamos un foco en el retorno a corto, a medio y largo plazo y sobre todo también la parte de la implantación, que es lo que vamos a centrarnos hoy, pues tengamos problemas en lo que es el diagnóstico y el plan, una mala ejecución, una estructura que no sea adecuada y que no tengamos en cuenta la cultura y el talento. Entonces, como os decíamos en la presentación del webinar, vamos a ver el modelo alemán, hoy cómo el modelo alemán enfrenta todo esto y ahora Marcel nos va a dar una pequeña pincelada de lo que es el modelo alemán. Le hemos elegido nosotros en Clifton Rovina porque pensamos que es el modelo que realmente nos ayuda a dar dirección al cambio, nos ayuda a traer la metodología, nos da medición y bueno, nos ayuda mucho en todo este proceso. Por favor, Marcel, ¿puedes darnos una pincelada? Sí, muchas gracias, Ramón. Bueno, Ramón ha hablado de la industria 4.0, de qué se trata en ese sector, qué son los potenciales, qué son los riesgos. Nosotros del Industry 4.0 Maturity Center hace varios años nos enfocamos justamente en eso, en ese tema, en aprovechar los potenciales y enfrentar los riesgos. Somos parte de un ecosistema científico de la Universidad de Aachen en Alemania. Hay diversas empresas que están acá inscritas, también muchos institutos de investigación de todo el país y en este ámbito básicamente se estableció el término Industria 4.0 en el 2011. Y en este entonces había interpretaciones muy diferentes, había la necesidad de llegar de alguna manera a un entendimiento común de qué realmente es lo que significa el término. Así que se desarrolló conjuntamente el índice de madurez, el índice de Industry 4.0 Maturity Index que vamos a presentar hoy. Se publicó en el 2017 y en los últimos 5 años nosotros estuvimos aplicándolo en más de 70 proyectos. Así que tenemos una experiencia muy, muy grande con ese índice y en la parte derecha ya ven un poco uno de los principios que es muy importante para el índice, que es el modelo de los 6 niveles. Esos 6 niveles nos ayudan a estructurar todo el proceso de analizar dónde está una empresa en este momento en la transformación digital y derivar desde este statu quo, derivar cuáles son las acciones que hay que tomar para el futuro. Lo vamos a ver más en detalle adelante y por ahora va a seguir Ramón con unos detalles de los riesgos y de los problemas que pueden ocurrir en la transformación. Perfecto, Marcel, muchas gracias. Bueno, los principales motivos del fracaso los hemos enunciado anteriormente. Si nos enfocamos ahora en la parte de diagnóstico y de plan, es algo que nos encontramos constantemente, nos ponemos a hacer cambios y no sabemos hacia dónde vamos. También la mala realización del diagnóstico, no hemos gastado el tiempo necesario y no hemos puesto foco en el retorno de la inversión, no hemos hecho unos buenos casos para ver cuál es el retorno que vamos a tener, no nos hemos centrado en los problemas que queremos resolver y bueno, no tenemos la visión en cómo vamos a escalar esos proyectos pilotos al resto de la organización, ¿no? En muchos casos nos encontramos que se ha hecho una mala evaluación tecnológica porque se ha tratado de utilizar la última tecnología y no siempre la última tecnología es la que mejor se ajusta a nuestros procesos. También es muy típico encontrar una infravaloración de los recursos necesarios internos de la compañía, incluso de necesidad de nuevos puestos y nuevas cosas que hay que tener presencia en el diagnóstico, ¿no? También es muy importante tener un modelo de madurez digital que sea adecuado. Si eres una empresa pequeñita, pues cualquier modelo de madurez, el mismo que tiene aquí el Ministerio de Industria, te puede valer perfectamente, pero si eres una empresa ya más compleja, con más fábricas en todo el mundo, con diferentes estados de desarrollo, vamos a necesitar un modelo de madurez que te acompañe en los próximos 4, 5, 6 años y que te lleve hacia los objetivos, ¿no? Y después otro gran problema que tenemos es que el roadmap, el plan de trabajo que se ha trabajado, es poco robusto, ¿no? No hay un portfolio, no se ha hecho un portfolio de proyectos equilibrados, con retornos a corto plazo, a medio, a largo, que sean con más riesgo, con menos riesgo, bueno, que no estén alineados con la visión que tengamos en la compañía y bueno, pues entonces eso va a generar problemas, no estarán priorizados y también tenemos que no se ha hecho un diseño
bien bueno de la implantación, minucioso de lo que se espera en la implantación. Entonces vamos a pasar al siguiente bloque, que ya es el motivo de la ejecución, donde vemos que no en todos los casos el CEO o el consejo o el máximo ejecutivo están apoyando este proyecto. Aquí la regla que utilizamos es que si el máximo ejecutivo gasta 1 hora al mes para los proyectos de Industria 4.0, para la transformación digital, vamos mal. El que dedica 1 hora a la semana, pues está un poquito mejor, pero tampoco es suficiente. Yo pienso que una empresa que esté involucrada en estos temas, su máximo ejecutivo tiene que dedicar de media 1 hora al día a este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, pues la dedicación es importante y nos lo encontramos que falla. También otro tema importante que nos encontramos es desconocimiento, la falta de formación desde el consejo al máximo ejecutivo. Hay que formarse, hay que formar a las personas de la compañía y también al máximo ejecutivo, y también la falta de visión y en qué queremos transformarnos. Después, tener en marcha en la ejecución un buen sistema de gestión del proyecto, una buena gobernanza, que tengamos unos indicadores que nos midan los resultados finalistas que queremos tener, que se haga un seguimiento adecuado, si los sprints son semanales o quincenales, ese buen seguimiento es necesario, y que toméis las acciones correctivas si hay alguna cosa que no está funcionando, pues que cada semana, cada 15 días, cuando revisamos todo, podamos tomar acciones correctivas. También solemos encontrar que existe falta de foco en la iteración, en ser ágiles, en poner en marcha todo esto y no tener en cuenta el escalado de los proyectos pilotos, que son en definitiva los que nos van a dar los resultados. La siguiente slide, que está dedicada a la estructura, que es otro motivo importante de fracaso, me gustaría que mi compañero Pedro, que tiene bastante experiencia en temas de estructura y plataformas, pues que sea la persona que nos la presente. Pedro, esa estructura. Gracias. En efecto, Ramón, la estructura es un factor que puede conllevar un fracaso de un proyecto. ¿Qué definimos nosotros como estructura? Está claro que tiene que haber una oficina de transformación digital, tiene que haber una dedicación de recursos. Normalmente nos encontramos con que suele haber una ausencia de un responsable o responsables claros. No se establecen objetivos conjuntos de forma clarísima y poco dada a discursos y a no cumplimientos. Existe normalmente también, nos hemos encontrado una falta de coordinación transversal entre los departamentos, fábricas, la organización, etcétera. Luego, es muy importante también establecer un ecosistema de socios del proyecto en el que nos hemos encontrado muchas fases de mala selección, de una falta de planeación en los tipos de socios y los roles que juegan cada uno, y, como hemos dicho antes, también una falta de alineación en los objetivos y en las metas. Por último, y muy importante, aunque normalmente es un detalle que suele pasarse por alto porque se considera que estamos ya en otra fase o que estamos ya por encima de eso, es la plataforma tecnológica y la integración de las tecnologías de IT y de OT. El común considera que todas las tecnologías ya están totalmente consolidadas y que ya simplemente las cosas se conectan y funcionan, y no es así. Los entornos que nos encontramos suelen ser extraordinariamente heterogéneos y parten desde manualización de entradas y manejo de datos hasta la incorporación de PLC, sensores y sistemas heterogéneos en todo lo que es la planta productiva. Sí tenemos bastantes experiencias que es por una mala elección de la base de todo esto, el proyecto descarrila o casi descarrila y hay que reestructurarlo de una forma importante, Ramón. Muy bien, gracias, Pedro. Pues vamos a ver el último bloque, donde encontramos temas de fracaso de los proyectos de Industria 4.0 y, como no puede ser de otra manera, la cultura y el talento de las personas están aquí presentes en todas las partes. Nos encontramos que muchas veces la comunicación es inadecuada, lo hemos hecho mal desde el principio. Tenemos que tener presente la comunicación siempre, qué mensaje vamos a transmitir, a qué destinatarios, con qué frecuencia vamos a comunicar. El máximo ejecutivo tiene que estar aquí apareciendo con frecuencia para mantener el proyecto en marcha. El pilar de la formación y el talento, los que me conocéis y los que estamos trabajando con vosotros sabéis la guerra que os doy siempre con tener un plan de talento 4.0, y hasta que no lo consigo no paro. Creo que este plan de talento 4.0 focalizado en las personas tiene que ir siempre en paralelo con el resto del proyecto, porque no siempre vamos a ser capaces de formar internamente a las personas. Vamos a tener que traer también talento de fuera,
y entonces estas dos patas son vitales, tanto formar a las personas durante todo el proceso, que sean más digitales, que sepan manejar las herramientas, como atraer talento y mantenerlo de lo que no tengamos, ¿no? También, si queremos tener un cambio cultural, que la empresa tenga más aceptación del riesgo, seamos más digitales, seamos más innovadores y que gestionemos basados en datos, tenemos que tener una serie de incentivos y una serie de recompensas que nos empujen en esa dirección, porque si tenemos los incentivos y recompensas mal estructurados con lo de la cultura, pues realmente vamos a ir mal. Entonces, llegado a este punto, me gustaría ya pasar a Marcel para que nos vea cómo este modelo que presentamos, el enfoque alemán que hemos dado en llamar, el índice de madurez de la industria 4.0, nos ayuda a resolver todo este tipo de problemas y pensamos que es una herramienta muy potente y por eso la hemos seleccionado. Adelante, Marcel, por favor. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Para darles una idea de lo que sigue ahora, en los próximos minutos voy a tratar de darles una buena impresión de cómo funciona el índice que ya había mencionado, el índice de madurez que aplicamos, y cómo lo aplicamos en la práctica. O sea, cuál es el modelo, cómo se aplica, y al final les voy a mostrar un ejemplo que es muy útil para ver un poco cómo es el proceso en la realidad. Para empezar ahora, quiero ir muy brevemente a los puntos claves, quiénes somos, qué hacemos, para qué sirve ese modelo que nosotros estamos utilizando. Bueno, el índice que ya había explicado, que se desarrolló desde el 2011, se publicó en el 2017, está diseñado para aplicarlo ampliamente a empresas productoras. Pueden ser de diferentes industrias, tenemos muy buenas experiencias con la industria de alimentación, con la industria automotriz, procesos de la industria química, farmacéutica, pueden ser de fabricación, o sea, realmente el índice en sí es muy genérico, es muy amplio y nosotros adaptamos después la forma como lo aplicamos a cada cliente. Lo hemos aplicado en más de 70 proyectos, así que hay bastante experiencia ahí y una gran fortaleza que tiene el índice es que sirve mucho para empresas grandes con diferentes plantas, con una red de producciones a nivel global, porque nos ayuda a consolidar las actividades no solamente en una planta, sino en diferentes áreas, en diferentes unidades, en diferentes sectores de la empresa. Bueno, eso es más o menos el objetivo o el cliente típico, que entonces es lo que nos brinde la aplicación del índice. Nos brinde un análisis bien profundo, estandarizado, reproducible de cuál es el estado actual de transformación digital, vemos brechas, vemos potenciales. De ese análisis podemos derivar directamente cuáles son las actividades claves, cómo hay que seguir adelante, cuáles son las primeras actividades, cómo es todo el proceso, qué sigue a qué. Y al final lo que ya había mencionado es consolidar las actividades que tenemos en diferentes unidades, en diferentes plantas, en diferentes sectores. Eso es el gran valor que nos brinda el índice. ¿Cuándo lo podemos aplicar? Bueno, básicamente se puede aplicar en cualquier momento. Es muy útil al principio para ahorrarse tiempo, ahorrarse plata, dinero que se gasta en el proceso, para acelerar el proceso, pero también, y la realidad es que lo vemos mucho más frecuentemente, que las empresas ya han empezado, tienen proyectos pilotos, tienen actividades que ya están corriendo y el problema es que no saben bien cómo consolidarlo todo, cómo alinearlo, cómo seguir de una manera más eficiente y realmente generar valor de lo que son las actividades. Bueno, eso es lo que brinde el índice. Ya hemos visto el slide que les... Uy, perdón. Ahora vamos a ver. Este slide ya lo vimos. Vamos a ir más al detalle acá. Vimos esa ilustración al principio, es el modelo básico, son los 6 niveles de la transformación digital que nosotros definimos. Lo que es importante es que esos niveles son fuertemente relacionados con la creación consecutiva de valor. Así que cada nivel nos aporta un poco más de valor y en esa forma nos estructura todo el viaje que tenemos adelante, que es la transformación digital. Si vamos más al detalle, a la izquierda vemos los 2 primeros niveles que están en gris. Se refieren a lo que es la digitalización que nos acompaña desde hace varias décadas y sienta la base de lo que es la industria 4.0. No es originalmente industria 4.0, pero es muy importante
por todos los fallos que nos han explicado y descritos Ramón y Pedro, realmente descuidar esos elementos básicos directamente nos lleva a fallos en proyectos. Bueno, el primer nivel lo voy a hacer de forma rápida. El primer nivel es la computarización, que significa computarizar procesos, es introducir IT en el terreno, en la planta, en otras áreas, siempre con el objetivo de simplificar tareas manuales que son muy repetitivas. Puede ser, por ejemplo, una máquina con PLC, un sensor, software, todo eso que reemplaza lo que son los procesos manuales. Después, en base de eso, podemos llegar a una conectividad. Ese segundo nivel nos brinde que tenemos conectados e integrados todos los procesos del negocio y realmente conseguimos alinear lo que es el negocio con lo que son los sistemas de información. Eso es muy importante, eso es la base. Un ejemplo sería conectar todo lo que es OT con lo que es IT, lo que había explicado Pedro antes, que se consigue muchas veces con una buena plataforma. Bueno, completamos esos dos niveles, es muy importante, empezamos de ahí. Ahora nos podemos enfocar en lo que son las aplicaciones de Industria 4.0, en lo que nos brinde valor y en lo que todos estamos queriendo, es utilizar mejor los datos y sacar informaciones de eso y aplicar esas informaciones de una forma, una manera mucho más eficiente. El primer nivel que nosotros definimos es la visibilidad. ¿Qué significa? Visibilidad apunta a la creación de un gemelo digital en un tiempo real, facilitar y la fábrica sin papeles, tener todo de forma digital. Eso tiene como fin basar decisiones en datos, no en sentimientos, no en experiencia personal, sino realmente en los datos. Y un ejemplo sería tener un sistema de ejecución de fabricación que ofrece el programa de producción en tiempo real y también es accesible desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier lugar en la planta o también desde casa. Si creamos esa visibilidad, si tenemos los datos, el próximo paso es crear una transparencia, porque ver las informaciones no necesariamente significa que las entendemos. Así que tratamos de comprender esas interacciones complejas que están atrás y tratamos de crear una transparencia. Eso implica análisis de datos, entender los efectos. Por ejemplo, podemos entender por qué necesitamos más tiempo en la producción, por qué ocurren problemas de calidad, por qué ocurren incidentes. Desde esa base de comprensión de nuevos conocimientos, podemos proceder al nivel quinto, el quinto nivel, al nivel 5, que es la previsibilidad. ¿Qué significa eso? Previsibilidad significa que somos capaces de prevenir un evento o algo que pasa en el futuro. Y eso lo podemos hacer en base de todo lo que aprendimos en niveles antes en la transparencia. Así que queremos ser capaces de simular posibles escenarios futuros y con eso sustentar las decisiones. Podemos de esa manera reaccionar mejor a fluctuaciones de la demanda, a fallos de máquinas, etc. Y al final llegamos realmente a la cima de lo que es Industria 4.0, que es la adaptabilidad, que significa que permitimos a los sistemas que se adapten de forma automática, que se autoconfiguren y le damos el control de los procesos. Eso es un poco en total la idea de esos 6 niveles. Y vamos a ver otra cosa que es muy importante. Tenemos los 6 niveles y tenemos otro principio que es clave, que es básico, que es un enfoque global a lo que es la Industria 4.0. Para explicarlo mejor, ven aquí una ilustración diferente a la de antes. Ven de vuelta los 6 niveles que empiezan en el centro y se van para afuera. Enfoque global para nosotros es incluir diferentes perspectivas. El modelo nuestro, el índice de madurez, tiene 4 dimensiones. 4 dimensiones, ¿por qué? Porque es muy importante incluir todos los aspectos y tomar diferentes perspectivas. Es obvio que la Industria 4.0 es posible gracias a los avances que tenemos en sistemas de información y apunta a utilizar mejor los recursos. Así que esas 2 dimensiones tienen que estar, pero más allá de lo que es la tecnología, el éxito también depende, y Ramón lo ha dicho, mucho de lo que es la cultura y la estructura de una organización. Así que esos 2 niveles, esas 2 dimensiones también están incluidas. Bueno, si vamos un poco más al detalle, cada una de esas dimensiones tiene 2 principios que nosotros definimos. No vamos a ir más al detalle de cada uno, pero atrás de esos principios
hay capacidades. Capacidades son muy importantes, es una gama de capacidades. Esas capacidades nos ayudan a definir realmente, específicamente, qué es lo que tiene que conseguir una empresa en cada uno de esos niveles. Así que esos son los dos principios muy importantes básicos. Uno es realmente utilizar diferentes niveles de madurez y el otro tomar diferentes perspectivas, tener diferentes perspectivas, dimensiones a lo que es la industria 4.0. Bueno, muy interesante, Marcel, pero me gustaría preguntarte que sabes que es diferente dentro de una misma organización. Una empresa está en un estadio inicial, otra está un poco más avanzada, uno tiene un proyecto de transformación digital en marcha, otro no ha arrancado. ¿Cómo se podría aplicar aquí el modelo en una situación de esas? Sí, bueno, es una pregunta que entiendo perfectamente y es una buena pregunta en este punto porque lo que quiero hacer acá es presentarles un poco cómo aplicamos el índice. Y eso de las diferentes situaciones es muy importante en el proceso. Lo aplicamos en más de 70 proyectos y el proceso que se estableció nos permite a nosotros conducir un proyecto para una planta generalmente entre 2 o 3 semanas. Es un tiempo muy corto y les quiero mostrar por qué y cómo lo conseguimos. Los pasos que seguimos acá en este proceso básicamente se pueden dividir en 3 fases que ven acá. La primera sería definir el alcance y el enfoque del proyecto. La segunda fase sería analizar el estado actual y la tercera fase es desarrollar el roadmap. Y después de esa parte que es muy estandarizada, que es muy establecida, hay muchas diferentes maneras de seguir. Es algo que hay que ajustar a la empresa, al cliente, a las necesidades que tiene cada uno. Bueno, para verlo ahora, ¿qué sucede en cada fase? En la primera fase se trata de ajustar el proyecto a las características de la empresa. En general empezamos con una planta, con un piloto. Esa planta de alguna manera es representativa o de algún interés particular y dependiendo de la estructura de la empresa decidimos qué procesos incluimos y qué no. Procesos, por ejemplo, la producción, la logística, el planeamiento, esos son claves y básicamente siempre están incluidos. Hay otros procesos que por ahí existen o no, el montaje final en algunas industrias está, en otros no, fabricación de herramientas, adquisición de maquinaria, son procesos que dependiendo de la industria, de la planta, del tamaño, de otros factores, se incluyen o no se incluyen al proyecto. Además de eso, se tiene que definir cuáles son las metas estratégicas que tiene la planta. Eso es muy importante porque nos permite después evaluar cuáles son los potenciales y realmente en el desarrollo del roadmap priorizar las actividades según, según la necesidad y la importancia estratégica que tiene. Esos dos primeros pasos los hacemos en charlas con los responsables, en workshops muchas veces de lanzamiento con la gerencia de la planta. Y bueno, una vez que sabemos cómo es el enfoque de la planta, cómo son todas las características que hay que tener en cuenta, empezamos con el análisis que es hallar cuál es el estado actual. Ahí aplicamos el índice de madurez, el Industry 4.0 Maturity Index. ¿Qué es lo que hacemos? En tiempos normales vamos a la planta, hacemos entrevistas, hacemos paseo de procesos y hablamos con la gerencia de cada uno de los procesos y todo eso lo hacemos durante una semana. En el tiempo de corona ahora lo hemos hecho también de forma remota, ha funcionado bastante bien. Nosotros obviamente preferimos estar ahí, tener acceso a todas las partes de la planta, hablar con la gente, pero también se puede aplicar bien de forma remota. Y lo que es muy importante destacar en ese punto es que nosotros utilizamos una herramienta que es muy potente, que es nuestra plataforma. Nuestra plataforma, ¿qué es lo que hace? Está siempre disponible, todo el proceso está en la plataforma, así que hay un cuestionario que representa toda la metodología atrás con preguntas. Esas preguntas los consultores las responden en el mismo momento de forma online. Pueden agregar a las respuestas también comentarios, ideas y todo eso, toda la documentación del proceso se hace de forma online. No solamente la documentación, también están accesibles esas informaciones, así que en cualquier momento también antes de terminar el proyecto se pueden hacer análisis, se pueden bajar reportes que se generan automáticamente, se puede hacer un desglose al departamento, a una dimensión, a una capacidad,
Así que el análisis es como muy dinámico y se hace en todo el momento de forma interactiva y dinámica. Bueno, una vez que terminamos ese proceso de hallar cuál es la situación actual, empezamos a la tercera fase. En la tercera fase estamos ya no en la planta, estamos en el back office y desarrollamos un roadmap para los próximos 2 a 5 años. Típicamente contiene entre 30 a 35 medidas, actividades que definen cuál es el camino de la empresa en cuanto a la industria 4.0. En ese proceso también nos ayuda la plataforma porque ahí tenemos toda la metodología, tenemos toda nuestra experiencia también de los otros proyectos, se va extendiendo constantemente y en la plataforma directamente podemos analizar las brechas, los potenciales y asignar proyectos que ya tenemos guardados, que son típicos, que han ocurrido, así que todo ese proceso está apoyado de un sistema bastante estandarizado. Y muy importante en ese punto es que tenemos que incluir ahora las metas estratégicas que hemos hallado al principio para realmente seleccionar cuáles son los proyectos que tienen mayor aporte, que tienen mayor rendimiento y que son importantes porque son procesos básicos para, como enablers para habilitar proyectos que les siguen después. Lo que entregamos juntos con el roadmap es también una descripción de todas las actividades, así que las plantas con el roadmap directamente pueden empezar con la ejecución, con la implementación en la planta. Y bueno, eso es un proceso muy estandarizado, apoyado por la plataforma, 2-3 semanas, después hay que definir qué hacemos. Depende mucho de la empresa, pero en la mayoría de los casos no hacemos solamente un análisis de una planta, sino extendemos el foco, vemos diferentes plantas con diferente grado de automatización, con diferentes ubicaciones, productos, etc. Y consolidamos después esos resultados también con un análisis de las funciones centrales de una empresa, con la sede, y desarrollamos muchas veces un roadmap que integra justamente todo lo que son las plantas y que es la sede y que son las funciones centrales. Y otra cosa que ofrecemos para que sea más fácil avanzar son benchmarks para compararse con la competencia, son best practices y esas cosas. Y obviamente no termina acá el proceso, sino también ayudamos en la ejecución o nosotros o también con nuestra red de socios a nivel internacional. Sí, me parece, Marcel, que es muy interesante toda esta metodología, pero me gustaría volver un poco a la plataforma, que está claro que ayuda mucho al consultor, que tiene mucha información para vosotros, se hace mucho más ágil, se gasta poco tiempo en cosas administrativas y el foco del consultor está en el terreno y en ver dónde está la metodología, las tecnologías. Pero de cara al cliente, ¿qué ventajas trae la plataforma? ¿Puedes hablar un poquito más de eso? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, la plataforma obviamente es una herramienta para nosotros que facilita mucho el proceso y también lo hace más accesible todo el proceso porque se gastan menos días de trabajo. Otro aspecto igual es que nosotros queremos realmente pensar la plataforma como una oferta al cliente también. Así que no solamente se usa internamente, también ofrecemos el acceso a personas internas de las empresas para seguir utilizando los resultados. Capacitamos también expertos de las empresas de nuestros clientes para que ellos utilicen toda la metodología y lleven adelante los proyectos. Así que eso es un proceso que nosotros empezamos porque somos los expertos, tenemos la plataforma, pero en el mejor de los casos, la plataforma después acompaña a la empresa realmente en todo el trayecto de la transformación digital. Muy bien, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, he explicado acá en detalle ahora cómo es el proceso, cómo aplicamos el índice, y lo que quiero hacer ahora, les quiero dar un ejemplo de la práctica. Es muy difícil imaginarse cómo funciona eso, qué son los resultados. Lo que vamos a ver ahora es el análisis de un cliente real de la industria de alimentación. Primero vamos a ver los resultados de una planta, después vamos a ver un poco más el enfoque que tuvo todo el proyecto y cómo se desarrolló. Bueno, acá ven el resultado de una planta, el estado actual agregado, esa imagen es para toda la planta, también hay muchos más detalles atrás, pero vemos eso. Los pedazos verdes de torta que ven ahí representan el valor actual. Para cada uno de los 8 principios, que yo había dicho que son 8 principios, también ven los valores que están escritos al lado, eso es el valor actual.
Se ve acá que los valores están variando entre 1.3 y 2.8, siempre teniendo en cuenta que nuestro modelo son 6 niveles, así que varía entre 1 y 6. Pues resulta que esa empresa tiene muchos déficits en cuanto a los niveles básicos, la computarización y también la conectividad de sus sistemas. La cultura y la estructura de la organización están un poco mejor avanzados, pero igual hay mucho que hacer. Y es una situación que vemos no solamente acá, sino la vemos en muchos de nuestros proyectos. De los más de 70 proyectos, la gran mayoría y el promedio está entre el nivel 2 de conectividad y el nivel 3 de visibilidad, para darles una idea de cómo es el estado actual en promedio de la industria. Bueno, para volver al caso particular, a lo que vemos acá, les quiero dar una impresión de qué se trataba en esa empresa y qué era esa empresa. Esa empresa tenía maquinaria muy heterogénea, tenía conexiones muy fragmentadas entre los sistemas de IT. Algunas máquinas nuevas estaban conectadas, otras más viejas no estaban conectadas con el sistema ME, y etcétera, etcétera. También mirando un poco más a los sistemas de información, estaban ahí, estaban disponibles el ERP, el MES, el SCADA, pero estaban solamente parcialmente conectados. Así que había mucha documentación manual, había muchas cosas que se estaban documentando en papeles o en hojas de Excel. Y si vemos la cooperación, había mucho problema de cooperación con funciones centrales como IT, como adquisición de nuevas máquinas, y en la cultura faltaba también una visión más estratégica a cuanto al desarrollo de los empleados y una documentación también estructurada de qué son las capacidades que ya están internamente en la empresa. Eso para tener un poco una idea qué era esa empresa, en qué nivel estaba. Lo que quiero hacer ahora, porque es muy difícil explicarles todos, quiero enfocarme en solamente el departamento de calidad. Vamos a hacer un desglose acá porque la calidad tiene una gran importancia en la industria de la alimentación. Eso ya viene desde hace años y décadas, básicamente, que están crecientes las expectativas de las instituciones regulatorias, también de los clientes, y la empresa necesita realmente buscar más transparencia y procesos más estables. Así que el destino y el sueño que tienen las empresas, y esa también, es poder rastrear cualquier problema de calidad, inmediatamente bloquear los productos, tratar la causa, hacerlo todo mucho más rápido. Y bueno, en ese caso particular está bueno, hay soluciones para todos esos temas, pero lo que hay primero que hacer es enfocarse en las brechas básicas y realmente atacar y enfrentarse a esos problemas que hay que resolver primero. Si lo vemos más en detalle, acá resultó que muchos de los tests de calidad en la línea que están conducidos por los operadores todavía están documentados de forma manual, en papel. Etiquetas se estaban pegando en el proceso y la registración de pruebas se estaba haciendo en el laboratorio, así que había muchos procesos que no estaban enteramente digitales o en general estaban solamente de forma manual se conducían. Y eso es obvio que trae muchos riesgos de errores múltiples, de documentación y también de transmisión de datos. Lo que podemos hacer con nuestra plataforma es ir mucho más al detalle. Podemos ver cada capacidad que está atrás, vemos en qué nivel está la capacidad, vemos el comentario que hicimos en el proceso, las ideas que ya documentamos, así que directamente de ese análisis del estado actual podemos derivar cuáles son las acciones necesarias. Y eso lo hicimos, desarrollamos un roadmap para esa planta en particular, y acá lo ven, pueden ver que son alrededor de 30 proyectos o actividades, como nosotros las llamamos, que están conectadas con la industria 4.0. Se ven que están a la izquierda asignados a 3 líneas de acción que nosotros definimos. Ahí es donde le vamos a prestar mucha atención, pero lo que vemos también es que las actividades ayudan a la empresa de llegar más o menos al nivel 3, visibilidad, o al nivel 4, que es la transparencia. Y eso es muy importante decir, que el nivel 6 es una visión a largo plazo. No se consigue mañana, se necesitan pasos consecutivos
Y tampoco, eso es muy importante también, tampoco hay que aspirar el nivel 6 en todos los procesos. Hay que analizar bien cuál es el valor que nos brinda, hay que analizar bien rinde o no rinde esta inversión y a dónde queremos llegar. Así que acá tuvimos un plan para los próximos años para seguir adelante. Y lo que vemos también es que esas medidas, esos son los diferentes colores, se refieren a las 4 dimensiones. Realmente se requiere un enfoque más global. Y bueno, al principio lo que suele ser necesario sí o sí en muchos de los proyectos es adaptar la organización, la estructura. Acá implementamos un encargado de Industria 4.0 en la planta, implementamos un sistema de gestión general para los proyectos relacionados, formamos un equipo que estaba apoyando de forma ágil todos los proyectos que se estaban haciendo. Eso eran cambios organizatorios que se hicieron al principio y después ahora quiero volver más al enfoque que estábamos teniendo antes a lo que es el aseguramiento de calidad. Se pueden ver diferentes actividades acá. Lo que se ve primero, que se refieren a recursos, sistemas de información, a la cultura, a la organización. Así que es un procedimiento, un enfoque que lleva diferentes aspectos, diferentes perspectivas y incluye todo eso. Para detallar un poco, generar los datos necesarios de forma digital obviamente requiere implementar tecnología de identificación automática, identificar los materiales, también requiere conectar los equipos de medición como un balance, por ejemplo, en las líneas y también en el laboratorio. Para equipos nuevos hay que fijarse que en el proceso de adquisición se tienen en cuenta las interfaces que se necesitan. Eso es un poco la parte tecnológica que es muy importante. Sin embargo, todo eso no sirve porque muchas de las informaciones hoy en día todavía vienen de los empleados. Así que lo que es muy importante es una documentación digital directamente del empleado o de los empleados de forma digital. Eso requiere terminales, dispositivos móviles, un acceso al módulo de calidad que en ese caso es el sistema ERP. Y solamente eso tampoco ayuda porque lo que es necesario es formar los empleados. Tienen que saber cómo manejar el sistema, cómo manejar el proceso y también se tienen que motivar. Y eso requiere no solamente la formación, sino también de alguna forma incentivos que pueden ser monetarios, que pueden ser no monetarios, pero hay que asegurarse que los empleados siguen al proceso que tienen que seguir. Y finalmente, en base a eso, se pueden realmente aplicar las soluciones que todos nosotros las vemos como soluciones de Industria 4.0. Crear reportes automáticamente, implementar alarmas en el sistema, automatizar reacciones, análisis, todas esas cosas. Todo el proceso de análisis de calidad que hoy en día se estaba haciendo en un discurso oral sin ningún apoyo, en el futuro se va a hacer en un sistema, se va a documentar, se van a poder analizar los resultados, se van a poder ver trends a largo plazo. Y todo eso está acá incluido en el roadmap y lo que es muy importante son todos pasos y hay que hacerlos en la forma, en el orden correcto para realmente crear el valor. Bueno, como había explicado antes, viene el roadmap, ven esas medidas, que viene también son descripciones, definimos los pasos que hay que seguir, definimos cuál es el beneficio, cuáles son las inversiones que hay que hacer, etcétera, etcétera. Damos ya informaciones, en ese caso, cómo se implementa un encargado de Industria 4.0, otro ejemplo de cómo conectamos el equipamiento de medición. Eso lo entregamos con el roadmap y al final también entregamos un benchmark con el peer group para que la empresa tenga una mejor noción de dónde están, si por ahí tienen alguna ventaja competitiva o también si tienen debilidades que no son los normales, que se tienen que realmente enfocar en eso. Muy bien, eso fue de forma rápida, resumida, todo lo que es el proceso para una planta. Y como había dicho antes, era un proyecto más grande, lo aplicamos al índice a 3 plantas, hicimos todo ese proceso, definimos el estado actual, derivamos roadmaps, también ofrecimos benchmarks y todo ese conjunto lo entregamos a las plantas, así que las plantas pudieron empezar a trabajar perfectamente y empezar con algunas actividades. Lo que resultó también es que, y es típico,
muchas de las actividades no solamente dependen de la planta, sino son problemas parecidos y, muy importantemente, las soluciones también tienen que ser coordinados en una función central, en un departamento central, en la sede. Así que lo que hicimos en ese proyecto, extendimos el alcance también a la sede, a las funciones centrales. Conducimos entrevistas con la gerencia, consolidamos todo lo que habíamos visto en las plantas, lo que vimos en las funciones centrales, y desarrollamos un roadmap general alineado para toda la empresa que define diferentes líneas de acción. Acá lo ven un poco mejor, diferentes líneas de acción que están conectados por hitos, que son las interdependencias más importantes, que definen dónde hay que empezar con un proceso, esperar a otro, y dentro de esas líneas de acción se encuentran todas las actividades también que hemos definido para las plantas. Bueno, eso se lo entregamos. Sí, perdón, Marcel, creo que es muy interesante esto, Sí. cómo se coordinan las actividades y eso da un valor grandísimo. Yo me gustaría comentar aquí que el modelo se puede aplicar en diferentes estadios que se encuentre cada planta. En este caso tenéis 3 plantas, seguramente no estaban cada una en el mismo estadio. El modelo es como una regla de medir que nos dice que una planta es como un niño que tiene 50 centímetros y la otra es un adulto que tiene 1,80, ¿no? O sea que eso también me gustaría que lo comentaras un poquito. Sí, exactamente. Lo importante acá es ajustar el alcance del proyecto a la empresa, pero tener la regla, tener la herramienta que es bien estandarizada, que es bien establecida, que reproduce resultados. Así que tenemos para una empresa realmente la oportunidad de comparar internamente, externamente, dónde estamos, dónde queremos llegar. Y eso es realmente un gran valor que nos brinde ese índice de madurez que estamos aplicando. Muy bien. Bueno, y para terminar acá, ahora estamos con la empresa también ayudando en la ejecución, acompañando en diferentes proyectos. Ellos tienen acceso a nuestra plataforma, así que toda esa cooperación que estábamos explicando antes, acá se está poniendo en marcha, y es un proceso, un viaje largo, y nosotros lo acompañamos juntos con una red de socios que también ofrecen soluciones particulares para diferentes problemas. Muy bien. Bueno, Marcelo, vamos a ver un poco las claves de la implantación de un proyecto Industria 4.0 y nosotros las dejaríamos básicamente en 3 grandes bloques, ¿no? Un poco el mensaje que nos llevaríamos hoy de este webinar sería que las claves para nosotros están en poner mucho más recursos en la fase de diagnóstico para hacer una buena reflexión estratégica y tecnológica, tener un buen equipo, elegir a un socio adecuado y tener los recursos, ¿no? También el segundo gran bloque que queremos traer y que nos llevemos hoy de este webinar es que hay que elegir el modelo de madurez digital, uno que sea robusto, que nos valga para los próximos años, que nos permita medir varias plantas, que nos permita marcarnos el camino y que, bueno, que aporte sistemática, una metodología y una estandarización, ¿no? Que sea la regla de medir entre las diferentes fábricas de la compañía. Y después el tercer gran tema que me gustaría que llevásemos hoy es que tenemos que tener un plan de implantación bien trabajado, donde se recojan todos los portfolios de productos que sean equilibrados, que tengamos un buen foco en problemas, en el retorno de la inversión, que pensemos en el escalado de los proyectos piloto, que son los que traen el retorno, y que tengamos unos buenos socios y hayamos trabajado con los socios para saber qué es lo que hay que hacer en cada una de las áreas. Y bueno, que el plan recoja también la parte de personas, de cultura, de comunicación, que normalmente no lo encontramos, y que tengamos una gobernanza con unos indicadores que nos ayude mucho y facilite la implantación. Sería el gran mensaje que nos llevaríamos hoy del webinar, ¿no? Muy bien, y pasamos entonces a comentar muy brevemente un poco la situación que tenemos en España, en la industria 4.0 y la que tenemos en México. Entonces, comentaros que básicamente en España lo que estamos encontrando es que vemos que tenemos unas buenas infraestructuras, tenemos una buena conectividad, el 70% del territorio está cubierto ya con fibra óptica y bueno, tenemos alguna deficiencia en centros de datos, estamos creciendo en esos temas. Y bueno, el corazón de la situación es la formación y el talento. Llevamos 4 o 5 años trabajando mucho en temas de formación. Han aparecido, creo que hay 10 o 12 másters de Industria 4.0. Hay un montón de cátedras ya, que cada gran universidad tiene una cátedra de Industria 4.0. Por lo tanto, avanzando mucho en la formación y creando talento para esta industria.
donde estamos un poco más deficitarios en la formación profesional, pero creo que pronto se empezará a trabajar también en esa línea. Por lo tanto, el despliegue de la industria 4.0, pues para todos que estamos en esto nos parece que estamos lentos, que siempre nos parece que tenemos que ir un poco más rápidos, pero bueno, es la situación que hemos tenido. La mayoría de las empresas, como has dicho tú, Marcel, se encuentran en los primeros niveles, en el nivel 1 y 2, estaría ahí centrado casi el 60% de las compañías, y ya entrando a niveles un poco más altos, pues se encuentra el resto, ¿no? Y después, bueno, sí que en España hay apoyo institucional, hay muchas áreas que nos apoyan, desde el Ministerio, las cámaras, los centros tecnológicos, nuevas oficinas de transformación digital que se están abriendo, pero bueno, el gran problema es que los recursos son limitados y nos gustaría tener muchos más recursos. Y ahora, Pedro, si quieres, por favor, abres el micrófono, que lo veo tienes cerrado, y nos comentas un poco de cómo está la situación en México, que el año pasado fuimos de los que lanzamos el tema por allá, ¿no? En efecto, Ramón, el año pasado se dio el pistoletazo de salida aquí en México con la inauguración de la primera feria de Hannover Messe fuera de Alemania, que fue aquí en México, la Industria 4.0, que fue un gran éxito de asistencia y de convocación. Durante los últimos años, México estuvo bastante rezagado en lo que fue la implantación de la superautomatización o de lo que es la industria 4.0, pero en los 2 últimos años ha empezado a tomar vuelo. Avanza sobre todo en nuestro análisis que hemos estado realizando, avanza en los sectores de alimentación y bebidas, de automoción y aeronáutico. Los 3 liderados esencialmente por empresas multinacionales y transnacionales que empiezan a aplicar experiencias de otros países en México. Hay otros sectores que creemos que tienen unas expectativas enormes por como hemos estado experimentando en otros lugares, que son el farmacéutico, el metalúrgico y metalmecánico y el minero, que creemos que tienen un potencial enorme y que estimamos que van a crecer de forma definitiva. Y como factores fundamentales que creemos que van a impulsar el crecimiento, estimamos que las exigencias del mercado y los clientes es un factor que hay que tener en cuenta, y ya muchos clientes que están exigiendo ya una integración y una información de los productos que producen y las cadencias, etcétera, que es fundamental. Los clientes van a exigir que eso sea así. La necesidad de aumentos de calidad aunados a la competitividad, que es el mantra ahora mismo en industria. Hay ciertos aumentos de calidad que ya no se pueden conseguir simplemente con manufacturas, y los aumentos de productividad, que siempre son buenos para todo el desarrollo de la industria. Perfecto, pues muy bien, Pedro, nos ha dado una buena visión de lo que está en México, evidentemente con un gran potencial, y estamos deseosos de que esto despegue fuertemente. Este año creo que el Hannover Messe se va a hacer todo a distancia, en digital, ¿no? Y que no podremos compartir allí como el año pasado en el terreno, ¿no? En León. Perfecto. Pues ahora, si queréis, pasamos a algunas de las preguntas que nos hayan llegado. Marcel, no sé si tenemos aquí alguna pregunta ya que podamos comentar. ¿Tienes alguna por ahí? Yo tengo aquí un par de ellas. Si vos viste alguna, yo tengo unas acá también, pero empezamos, que me parece que llegaron muchas preguntas buenas de tu lado. Bueno, sí, no, aquí podríamos, aquí hay una pregunta que dice que has hablado de cómo se hace el diagnóstico, que trabajáis con workshops con los directores generales de las empresas, pero que si en esos workshops realmente también participa los expertos de la empresa, algunos directores que pueden aportar en el diagnóstico de Industria 4.0. Sí, bueno, hay que decir que eso depende muchísimo del cliente, de los recursos que quiere invertir, de la situación, también de la distancia. Obviamente ahora por corona no se puede hacer nada de forma presencial. Lo que a nosotros nos gusta mucho es la cooperación muy cercana con el cliente. Por eso ofrecemos esas capacitaciones realmente a personas internas de la empresa, que después pueden aplicar nuestra metodología con nuestra ayuda, y más adelante también solos. Así que el mejor caso es que nos acompañan unos expertos internos en el proceso, que van aprendiendo, que después se pueden hacer proyectos en un equipo mezclado, y en un futuro también ellos lo pueden aplicar internamente. Tenemos igual también proyectos donde nosotros conocimos todo el análisis, el desarrollo del roadmap, y después lo discutimos en un workshop con la gerencia, con personas internas que tienen que tomar esas decisiones. Es algo que realmente depende mucho de los recursos y también de la meta interna que tiene la empresa. Pero en el mejor de los casos,
es un proceso conjunto entre nosotros que acompañamos y los expertos internos que también saben muy bien cuáles son los problemas claves. Muy bien. Hay aquí una pregunta, Marcel, muy interesante de David Sánchez, de Ingeniería Samat, que dice que en alguna implantación o proyecto habéis tenido que decirle al cliente que el éxito no estaba asegurado o muy comprometido y cómo lo habéis tratado. Y muchas gracias. Bueno, pues te puedo decir, David, que sí, hemos tenido que decirlo, para eso nos contratan, para eso nos llevan allí y bueno, realmente no, las cosas hay que hablarlas claramente y hemos puesto encima de la mesa la dificultad, ¿no? Concretamente, pues yo me he encontrado en una situación alguna vez y con mucha mano izquierda, pero hay que dejarles claro que en este caso concreto había muchos proyectos en marcha, algunos socios no estaban desarrollando las cosas como tenía que ser y realmente no había una buena gobernanza porque faltaban recursos para seguir los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hemos hecho, se lo hemos dicho y hemos tratado de que su presencia estuviese mucho más cercana en el seguimiento de los proyectos, por lo tanto, nada. Y creo que una última pregunta, Marcel, dime. Disculpame, Ramón, pero quería hacer un comentario acá también, que es una muy buena pregunta y como entramos a terreno nuevo en general en todas las empresas, obviamente no podemos asegurar el rendimiento, el éxito de los proyectos. Esa metodología justamente ayuda a enfrentarse a muchos problemas que pueden ocurrir que ya le pasaron a otras empresas o que se basan en un plan no bien alineado, en una estructura, en un proyecto, un diagnóstico que no se ha hecho de forma estandarizada, con un buen modelo. Así que ahí realmente, por una parte, podemos decir claramente, agrega valor, ayuda, obviamente no nos saca todos los problemas que pueden ocurrir en un proyecto. Fantástico, muy bien, Marcel. Y una última pregunta, que no tenemos para más, se refiere un poquito a que hemos hablado de lo que es el proyecto y nos preguntan si vamos un poco más allá en el desarrollo y acompañamiento en búsqueda de partners para implantar las diferentes tecnologías. Sí. Bueno, nosotros ofrecemos eso como inicio de la transformación digital. A pesar de que muchas empresas ya están metidas, es un inicio nuevo para decir, ahora hacemos un plan, empezamos con eso, sabemos qué queremos hacer y después lo tenemos que implementar. Somos independientes, no es que obligamos a nadie o ofrecemos contactos directamente con solamente una empresa, pero sí tenemos una red muy grande de socios, también de institutos acá, científicos que investigan y que ayudan a las empresas a tomar las decisiones correctas. Eso es muy importante porque no cada solución se puede aplicar a cada situación, a cada empresa. Así que ayudamos y acompañamos mucho en el proceso de selección y tenemos también socios como Clifton Rovina, que están muy experimentados en acompañar a las empresas en todo el proceso y ayudarles. Ahí veo. Perfecto, Marcel. Estamos siempre dispuestos y en nuestras colaboraciones lo que tenemos claro es que tanto por parte de I4.0 como por parte de Clifton Rovina hemos tenido que navegar en diversos problemas que al final, pues con la colaboración de todos se pueden resolver. Sí, exactamente. Ok. Creo que estamos ya cerrando el tiempo, que nos teníamos limitado a 1 hora por respeto a todo el tiempo de los asistentes. Agradecemos muchísimo la asistencia tanto desde Europa, España, como desde todos los países de Latinoamérica que nos están escuchando y viendo. Y os invitamos, por favor, a que nos acompañéis y a que contactéis con nosotros en todos nuestros perfiles, LinkedIn, correo electrónico, la página web, tanto de Clifton Rovina como del Maturity Center de Agen, para cualquier pregunta, comentario o follow-up a la siguiente reunión. Pensamos hacer alguna otra presentación más enfocada en algún otro aspecto. Y lo dicho, muchísimas gracias por su tiempo y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.